Muy buenos días, amigos. Me encuentro aquí en la Cruz Roja, zona sur de Tamaulipas, en la base de Tampico. El día de hoy vamos a hablar de los primeros auxilios, sobre todo en casa. Algo básico que es, por ejemplo, heridas, quemaduras, fracturas, obstrucción de la vía aérea y RCP. Ajá. Todo esto es importante, sobre todo en casa, porque nos da la pauta para nosotros como paramédicos hacer una oportuna atención para acudir a esta emergencia. Esto es importante recalcar, llamar siempre al sistema médico de urgencias, que es el 911C5, ¿de acuerdo? Siempre que nos encontremos con un paciente, ya sea en domicilio o en vía pública, lo primero que hay que hacer es identificar qué es lo que está pasando en el momento. Si es una caída, si es un paciente que a lo mejor le dio un paro cardíaco, si es un paciente que sufre de convulsiones, hay que sacar todo este tipo de información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primeramente, saber si esa persona va sola o va acompañada. Obviamente, si va acompañada, pues a esa persona le podemos sacar todo ese tipo de información. Si la persona va sola, vamos a tratar de hacerle una serie de cuestionamientos que es importante para que cuando los paramédicos se entreguen a este paciente en un hospital o ustedes trasladen a ese paciente a un hospital, sepan qué es lo que le van a decir y el médico se dé una idea de qué es lo que está pasando en ese momento. Supongamos aquí que hay una persona que la encontramos en vía pública, en un parque, vamos a hacer este ejemplo, ¿no? Vamos caminando en un parque, nos encontramos a una persona tirada, no sabemos qué pasó y está sola. Vamos a llegar y primero lo que vamos a hacer es preguntar, señor, ¿se encuentra usted bien? A lo mejor van a decir, es evidente que a esa persona le pasa algo porque está tirada en el suelo, sí, pero tenemos que saber su estado de conciencia. Si él no responde y nos dice, ¿saben qué? Sí, me siento mareado, traigo un golpe en la cabeza, bueno, esa persona está consciente. Si esa persona no nos responde, entonces vamos a suponer que ese paciente está inconsciente y ahí son dos maneras de atender diferente. Bueno, si no nos contestó, ya vamos a suponer que esa persona está inconsciente y vamos a llamar al número 911. Este es el número de emergencias del C5, donde ya cuentan con paramédicos de la Cruz Roja que van a atender su llamado y evidentemente mandar una ambulancia. ¿Qué datos, Santiago, son importantes dar en el 911 para tomar este servicio y que la ambulancia acuda oportunamente? Sí, proporcionar el domicilio exacto, lo que es la calle, entre calles, la colonia, llámese también el municipio, porque como somos zona sur, Tampico, Madero y Altamira, asimismo la referencia y toda la información que puedan proporcionar respecto al tipo de emergencia. Así es, bien lo comenta Santiago, el municipio. Ahorita actualmente la Cruz Roja ya está unificada, es zona sur de Tamaulipas, ya no existe la Cruz Roja Madero, la Cruz Roja de Tampico, la Cruz Roja de Altamira. Entonces, si hay un servicio en la Revolución Verde, por ejemplo, que hay colonia tanto en Tampico como en Altamira, pues hay que identificar el municipio para que la ambulancia que esté más cercana a ese lugar pueda acudir oportunamente. La referencia que mencionaba Santiago es muy importante, ¿sí? Porque la referencia generalmente todas las personas la conocen. Si ustedes me dicen en la carnicería, no sé, La Piedra, ajá, y nosotros andamos por ese lugar, bueno, vamos a preguntar ahí a la gente que anda en la calle, oiga, la carnicería La Piedra, y nos ubica inmediatamente. Por eso es muy importante dar una referencia exactamente del lugar en la que están. Estos datos que ustedes están proporcionando al C5, a los radiooperadores de ahí, estos a su vez van a despachar una ambulancia, les repito, la más cercana que esté al lugar, y le va a proporcionar todos los datos que ustedes les están dando. Obviamente, además de estos datos, van a indicar qué es lo que está pasando en el lugar. Oigan, ¿sabes qué? Estoy en el parque, me encontré una persona que está tirada, trae una herida en la cabeza y está sangrando. Sí, está inconsciente, pues le estoy hablando y no me responde. Estos datos son muy, muy importantes para que los paramédicos que van a ese lugar a acudir a ese servicio se den una idea de qué es lo que está pasando e irse preparando para esa atención. De ahí, obviamente, que ya despacharon esta ambulancia, ustedes no se van a retirar del lugar, hablando de que estamos en un parque, ¿verdad? Si es en su domicilio, pues obviamente tampoco se van a ir. Si es su mamá, por ejemplo, pues se van a quedar ahora a brindar los primeros auxilios básicos a esa persona, ¿sí? Para que la ambulancia, cuando llegue, obviamente ya ustedes dieron un porcentaje de probabilidades de que esa persona pueda sobrevivir si la lesión estamos hablando que es algo grave. Seguimos con el ejemplo de que se cayó y trae un golpe en la cabeza.
Vamos a revisar, les decía primero, ¿se encuentra usted bien? ¿Se encuentra usted bien? ¿No me responde? Bueno, entonces vamos a revisar qué es lo que tiene en la cabeza. O si sí me responde, ¿sabes qué? Me desmayé, tropecé con un escalón y me caí, me golpeé en la cabeza. Bueno, esa persona está consciente. Hay que ver si está orientada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ¿sabe dónde está? ¿Sabe qué día es hoy? ¿Sabe dónde estamos? Preguntas básicas para ver si esa persona está orientada. Es algo muy diferente el estado de conciencia con la orientación. Sí, estoy en mi casa, hijo, sabes que me tropecé con el escalón que está allá, ¿qué día es hoy? No, pues hoy es martes 17, bueno, está muy bien, está orientada. Entonces vamos a revisar cuál es la herida. Hay varios tipos de heridas y hay que identificar cada una para saber cómo la vamos a atender. Hay heridas penetrantes, hay heridas abulsivas, hay abrasiones, hay varios tipos de herida, entonces vamos a identificar cuál es para saber cómo atenderla. Aquí tenemos varios materiales que es con el que vamos a trabajar. Les repito, esto es algo básico que ustedes pueden tener en su domicilio. Tenemos aquí 2 pares de venda, tenemos aquí 2 pares de guantes de látex, aquí tenemos unas gasas y unos apósitos. Santiago, ¿cuál es la diferencia entre gasas y apósitos? ¿Cómo podemos diferenciar esos 2 tipos de materiales? Sí, una gasa es algo pues sencillo, muy así para hacer curación algo en heridas pues, que superficiales, ¿no? Y los apósitos pues, son para heridas, por ejemplo, arteriales, ¿sí? Y hacer a la vez compresiones en esas heridas arteriales. Exactamente. Y físicamente la diferencia es que la gasa es un pedazo de tela, por decirlo así, solamente, y el apósito es algodón envuelto en esa tela. ¿Qué nos va a ayudar el apósito? Que ese algodón va a absorber la gran cantidad de sangre posible en esa herida. Si es una herida muy sangrante, por decirlo de alguna manera, pues no voy a utilizar las gasas, voy a utilizar el apósito, ¿sí? Ahí sobre esa herida para que el algodón me ayude a absorber esa sangre y poder entonces contener ese tipo de herida, ¿sale? De hemorragia. Pero bueno, si aquí tenemos una herida, por ejemplo, la que se cayó y se golpeó en la cabeza, bueno, tenemos ahí una herida. Ahora vamos a identificar qué tipo de sangrado tiene, si es arterial o si es venosa. La diferencia en estos 2 tipos de sangrados va a ser muy importante porque vamos a saber cómo contener ese tipo de hemorragia. Cuando es una hemorragia arterial, bueno, el sangrado es muy leve, es en forma de puntilleo, y cuando es una hemorragia arterial, es un sangrado muy oscuro y su sangrado es continuo. Ajá, entonces es muy físicamente la diferencia es muy notable y vamos a saber cómo tratarla. Si él tiene aquí una herida y es una herida arterial, por decirlo así, solamente vamos a utilizar una gasa para hacer una limpieza en esa herida y ver si sigue sangrando. Les decía que estas heridas son muy menores, a lo mejor con la pura gasa, al hacer un poco de opresión sobre esa herida, pues contenemos esa hemorragia. Entonces ponemos la gasa sobre esa herida, si la pudimos contener, ¿cómo vamos a saber? Bueno, que el sangrado no sea abundante, que la gasa no se llene demasiado de sangre. Si se llena demasiado de sangre, bueno, entonces nos equivocamos y no sería una herida arterial, sería, perdón, una herida, como te dije, de puntos capilares, sino sería una herida arterial y entonces cambiaríamos a poner ahora mejor un apósito, ¿sale? Si la herida ese sangrado es continuo y no es suficiente lo que le estamos colocando, podemos poner entonces un vendaje, ¿sí? Ojo aquí la importancia, les decía, aquí ya llamamos al 911, ya viene la ambulancia en camino, le pusimos primero la gasa, después el apósito y después un vendaje, ¿sí? Para contener esa hemorragia. Suponiendo que en ese tiempo la ambulancia ya llegó, bueno, ya le ayudamos una parte a ellos en la contención de ese tipo de hemorragia, ya identificamos qué tipo de herida es. Por ejemplo, al paramédico que llegue ya le podemos decir, me encontré esta persona del sexo masculino o sexo femenino, la cual se tropezó, me refiere, que se golpeó con la cabeza y traía una hemorragia, traía una herida en la cabeza y traía una hemorragia, la cual contuve con una gasa, un apósito y le coloqué un vendaje. Eso es algo básico que ustedes pueden aprender en su domicilio y es algo que nos va a ayudar bastante a los paramédicos para poder trasladar a ese paciente. Obviamente los paramédicos ya suben a esa persona a la ambulancia y ya trasladan a un hospital para ver, obviamente que ya no tenga heridas internas, le van a hacer una tomografía, una radiografía y darle tratamiento a esa herida. ¿Qué otro dato importante le va a ayudar a los paramédicos al momento que ustedes abordaron a esta persona? Bueno, usted le van a decir,
si tiene alguna enfermedad crónica, es diabético, es hipertenso, toma o no toma medicamento, es alérgico a algo. Todas esas preguntas que ustedes les pueden estar haciendo al paciente mientras están haciendo o tratando la herida, es algo también importante que les va a ayudar a los paramédicos al momento de entregar a este paciente al hospital, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer un recordatorio. Ya identificamos qué es lo que pasó, una persona del cual se tropezó y se golpeó en la cabeza. Ya llamamos al, ¿qué número, Santiago? Al 911. Al 911 para activar el sistema médico de urgencias y que manden una ambulancia. Ya dimos el domicilio, ya dimos la colonia, ya dimos la referencia, ya dimos la entrecalle, entonces es muy probable que esa ambulancia llegue a tiempo a ese lugar. Ya voy a atender al paciente, identifico qué es lo que pasó, identifico que tiene una herida, identifico qué tipo de sangrado tiene esa herida y ya identifiqué el material que voy a ocupar para contener esa hemorragia, ¿sale? Aquí estamos hablando de la cabeza. Ahora, suponiendo que esa persona tuvo una herida en cualquiera de sus extremidades, extremidades pueden ser los dos brazos o las ambas piernas, ¿sí? Si esa herida fue muy fuerte, generalmente las personas cuando se caen tienden por reacción a meter las manos, ¿verdad? Para evitar que el golpe sea muy fuerte e incluso evitar que el golpe sea en la cabeza. Pero no sabemos la velocidad con la que caen, entonces generalmente esto ocasiona fracturas, ya sea en los brazos. Si es alguien que se cayó de unas escaleras o de un segundo piso y cae sobre pies, pues las fracturas es en las piernas, ¿eh? Entonces aquí es exactamente lo mismo. El caso lo vamos a cambiar un poquito. Es una persona la cual iba caminando, se tropezó, pero ahora no se pegó en la cabeza. Esa persona metió las manos y sufrió una fractura en una de ellas, en la mano izquierda. Es lo mismo, la persona va a estar tirada por reacción, ¿sí?, del mismo cuerpo. Va a tratar de cubrirse esa área afectada. Por ejemplo, aquí supongamos que Santiago se cayó y se fracturó aquí el brazo. Él, por lógica, con su otro brazo va a tratar de cubrirlo, ¿sí?, para que nadie llegue y le lastime esa parte porque él ya tiene una lesión ahí. Entonces yo voy a llegar y me voy a presentar. Es muy importante presentarse para ganar la confianza de esa persona, ¿sí? Y que esa persona pueda permitir que nosotros le ayudemos, ¿sí? ¿Cómo podemos ganarle la confianza de esa persona, Santiago? ¿Qué podemos preguntarle? ¿Cómo nos podemos presentar hacia esa persona que está alterada, ya lesionada por la lesión que sufrió? Sí, pues presentarse con el nombre, sabe que permítame ayudarlo y preguntarle que, como en este caso, haciendo hincapié, que si está consciente o orientado, le voy a dar una atención de primeros auxilios en lo que llega la ambulancia. Siéntese tranquilo conmigo y solamente quiero ayudarla. Así es muy importante ganarnos esa confianza para que nos permita, entonces sí, a darle una atención adecuada. Es muy importante decirle, ¿sabes qué? Sé de primeros auxilios, a lo mejor ustedes tomaron un curso de primeros auxilios en la Cruz Roja, en alguna otra parte, vieron este video y ya saben lo que pueden hacer. Es muy importante que esa persona sepa que ustedes están conscientes y saben lo que le van a hacer, ¿sí? Porque pues generalmente muchas personas quieren ayudar y no tienen el conocimiento, entonces pueden ocasionar una lesión peor a la que esa persona ya tiene. Ahorita les voy a explicar qué tipo de fracturas existen y qué lesiones podemos ocasionar en el momento que no atendamos adecuadamente esa lesión, ¿sí? Entonces, pues ya Santiago, ya me presenté con él, con esta persona, y sí me permitió ayudarle. Entonces, vamos a activar nuevamente, recuerden, el número 911 para pedir una ambulancia, porque yo le voy a brindar los primeros auxilios, pero necesito que llegue alguien especializado para trasladarlo a un hospital. Hablo al 911, ya me contestan, saben que tengo aquí una persona del sexo masculino la cual se cayó de su altura y trae aparentemente una fractura en el brazo izquierdo. Ok, ¿dónde es? Saben que es en la calle fulanito de tal, número tal, entre esta y entre esta calle, como referencia a media cuadra de la carnicería fulanita. Ajá. La persona está consciente, la persona está orientada, no tiene ningún sangrado, o tiene algún sangrado, o le veo el hueso que está de fuera. Es muy importante ser detallista con este tipo de lesiones, les repito, para que al momento que esa despachadora del C5 le pase el servicio a la ambulancia, ellos ya sepan, e incluso muchos ya van preparándose con el tipo de material que van a utilizar, ¿de acuerdo? Si ustedes cuentan, actualmente hay muchas personas que, digo porque me las he topado, ya cuentan en su bolso, en su mochila, en sus mismas bolsas del pantalón, muchas personas ya cargan equipo para, ¿cómo se llama?
de curación, exactamente, lo que son guantes de látex, cubrebocas. Obviamente ya todos debemos de portar ahorita cubreboca, incluso a veces hasta tenemos cubrebocas de más en las bolsas, en las mochilas, en lo que carguemos. Entonces es muy importante siempre que van a atender a una persona, sobre todo que no conocen, portar o incluso colocárselo al momento de ya entrevistarse o atender una herida, sobre todo en el caso de una hemorragia o algún sangrado, ponerse guantes. Si no tengo guantes, tratar de conseguirlo es muy importante en ese momento. Sabes que alguien trae guantes, hay una farmacia por aquí cerca para poder atender esa herida. Yo les aconsejo que si no lo cuentan, ¿sí?, entonces usen algo, no sé, una bolsa a lo mejor, bolsas de plástico, algo que pueda sustituir los guantes, pero que no haya contacto directo entre ustedes y el sangrado, ¿verdad? Porque no sabemos esa persona qué enfermedades tiene y entonces puede contagiarnos y sería contraproducente, ¿de acuerdo? Ya le realizamos al C5 qué es lo que está pasando, y ellos van a despachar a una ambulancia, entonces ahora sí, inicio la atención hacia esa persona. Voy a identificar qué tipo de fractura es. Hay varias fracturas, sobre todo, bueno, en específico hay fracturas cerradas y fracturas abiertas, ¿sí? La abierta no hay de otra, el hueso está de afuera, obviamente esa salida de hueso ya ocasionó también una herida y a la vez un sangrado. Entonces ya vamos a identificar qué tipo de herida es. La herida es una herida abierta, hay una fractura expuesta y hay un sangrado. Si lesionó arterias es una hemorragia arterial, si no, pues si hay poco sangrado, pues entonces es una hemorragia que se puede controlar, ¿sale? Ojo aquí, a veces el hueso sale y a veces con la misma lesión o el mismo paciente, con la manipulación, el hueso vuelve a entrar. Ya ocasionó una herida al momento de salir del cuerpo. Entonces, cuando ese hueso vuelve a entrar, ocasiona otra herida. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Si yo el hueso lo encuentro de fuera, hay que saber cómo manipularlo y evitar que ese hueso vuelva a entrar porque puede volver a ocasionar otra lesión, ¿sale? Entonces ya identifico, tiene una herida abierta, tiene una fractura expuesta y tiene un sangrado leve, no dañó ninguna arteria, entonces este es un sangrado leve que lo puedo tratar. Bueno, primero hay que colocarse los guantes de látex, que son estos, en su defecto les decía alguna bolsa, y poder entonces sí manipular esa herida. Primero voy a tratar de que ese hueso ya no tenga movimiento, ¿sí? Para eso me pueden servir las vendas e incluso las gasas o los apósitos. Yo le voy a colocar gasas alrededor de esa parte del hueso. Con la venda voy a empezar a hacer un vendaje y envolver el hueso para que ya no tenga movimiento, y eso me va a servir también el apósito para hacer presión y que ese sangrado que está ocasionando esa lesión pues no sea continua, ¿sí? Pero hay que movilizar toda esa parte. Es obvio o es evidente la fractura que nosotros estamos viendo, pero no sabemos si tiene otra fractura la lesión a la altura del hombro, del hombro o a la altura del codo. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a inmovilizar toda esta parte. En el domicilio, ¿qué cosas nos pueden ayudar, Santiago, para inmovilizar una extremidad? Sí, se puede improvisar con un pedazo, llámese de cartón, algo rígido que se pueda colocar para inmovilizar. Exactamente, un pedazo de cartón podemos buscar en la calle si estamos en vía pública, en el domicilio podemos buscar un cartón, incluso también sábanas bien dobladas pueden servirnos para inmovilizar esa parte. Ojo, ¿dónde vamos a colocar en el cuerpo esa cosa que encontramos? Exacto, Santiago, para poderlo inmovilizar. En la parte posterior del brazo, en la parte de abajo del brazo, no donde tiene el doblez, porque la intención es inmovilizarlo. Aquí el movimiento de Santiago es hacia adentro, entonces si yo le coloco la férula improvisada adentro, puede seguir ocasionando el movimiento, pero si la pongo hacia afuera, en la parte de abajo, junto con el vendaje, entonces él ya no va a poder hacer ese movimiento. Y la intención de esa férula improvisada es evitar que tenga más movimiento ese brazo. Entonces ya contuve la hemorragia, ya inmovilicé ese hueso que está saliendo del cuerpo y ya le coloqué un vendaje. Entonces le coloco la férula improvisada, le repito, es un pedazo de cartón, y también voy a colocar un vendaje sobre él. Aquí la importancia, hay que hacer mucho ojo en esto, es que si yo ya coloqué un vendaje, a veces lo ponemos muy apretado, ¿sí? Entonces, sí, muy bien, ya contuvimos la hemorragia, pero ese vendaje que le pusimos muy apretado va a evitar
que llegue gran cantidad de sangre hacia los dedos, hacia la palma de la mano, incluso hacia todo el brazo. Y eso es contraproducente. Entonces, el vendaje no tiene que estar tan ajustado. Si lo pusimos ajustado y vemos que la mano está cambiando de la coloración, que se le está poniendo muy morada o azulita, bueno, vamos a aflojar un poco el vendaje para que entonces sí la circulación sea la adecuada o la correcta, ¿sale? Entonces ya construimos esa fractura. ¿Qué va a pasar cuando lleguen los paramédicos de Cruz Roja al lugar o al domicilio? ¿Saben qué? Me encontré a mi mamá, me encontré en vía pública a esta persona, la cual se tropezó, se cayó y me refiere que metió la mano y tiene una fractura expuesta. Aquí sí le puedo decir, es una fractura expuesta. ¿Por qué? Porque yo vi, o es evidente, el hueso está de afuera. Le coloqué un vendaje, unos apósitos y unas gasas para inmovilizar el hueso y una férula que puse con un pedazo de cartón para que no tuviera movimiento. Eso nos va a ayudar, como no tienen una idea, para trasladar a ese paciente al hospital, ¿sí? ¿Saben qué? Él dice que es hipertenso, que toma medicamento, hoy no se lo tomó, a lo mejor que sufre de convulsiones y hoy no se lo tomó y le dio una convulsión y al caer pues metió la mano, ¿verdad? Generalmente que es lo que pasa, o los golpes en la cabeza. Y pues entonces ya iniciamos, o los paramédicos inician el traslado a un hospital, ¿sí? Aquí una de las preguntas también importantes del momento de cuestionar es ¿qué tipo de servicio médico tiene esa persona?, ¿sí? A lo mejor lo encontramos consciente, orientado, sabe dónde está, sabe qué día es, pero no sabemos si el golpe en la cabeza le ocasionó un daño interno, que a lo mejor en la ambulancia o en el trayecto que lleguen los paramédicos, esa persona se desmaya. Entonces ya no le sacamos el servicio médico que tienen ellos, y es muy importante porque a lo mejor él tiene, no sé, seguro popular, tiene atención en el Canseco, a lo mejor él tiene servicio médico en el Seguro Social, y si le sacamos esa información, bueno, la ambulancia ya va a saber a dónde trasladarlo, porque a veces nos pasa de que no sabemos qué servicio médico tiene, y vamos al Canseco y resulta que tenía Seguro Social, entonces el moverlo ya de un hospital a otro pues sigue un poco tardado, y esa persona lo que necesita es ya atención médica de inmediato, ¿de acuerdo? Entonces ya vimos cómo activar el sistema médico de urgencias, que es el 911, ya vimos cómo tratar las hemorragias o las heridas, los tipos de heridas que hay, las hemorragias, cómo contenerla, con qué tipo de material, identificarla si es una hemorragia arterial o venosa, las fracturas, cómo podemos identificar una fractura expuesta, va a ubicar en dónde tiene la fractura porque el dolor va a ser insoportable, entonces él va a decir aquí me duele, entonces vamos a suponer que aquí tiene la fractura y obviamente evidente va a ser que veamos la deformidad. Les decía manipular adecuadamente este tipo de fracturas porque si yo la manipulo mal, lo que puede ocasionar es que esa fractura cerrada yo la vuelva una fractura expuesta y es más delicado porque a lo mejor esa fractura expuesta puede cortar alguna arteria y ocasionar una hemorragia arterial. Entonces voy a generar más problema del que ya me encontré al momento de llegar al lugar. Si ustedes no están seguros, gracias Santiago, no están seguros de manipular esa fractura, les recomiendo no lo hagan, ¿sí? Con el simple hecho de marcar a una ambulancia para que venga al lugar y ya ustedes identificar qué tipo de lesión, ahí le pueden decir, bueno, sabes que ya no muevas tu brazo, pégalo a tu cuerpo y deja que llegue la ambulancia, ¿sí? Si no están muy seguros. Si sí están seguros, ya tomaron un curso de primeros auxilios y pueden inmovilizar esa parte, adelante, nos va a ayudar bastante, les repito, ¿sale? Eso es en cuanto a fracturas cerradas y fracturas expuestas. También existen las lesiones, sobre todo en domicilio, y eso es algo muy común. Ya viene la temporada decembrina, que existen muchas quemaduras en domicilio. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso, ya sean por los focos navideños, las cenas navideñas, mucho cuidado con los niños en los domicilios, con lo que estén preparando en la estufa. Entonces hay que identificar también qué tipos de quemaduras hay, ¿sí? Hay quemaduras de primero, segundo y tercer grado, ¿sí? Las de primer grado, bueno, vamos a identificarla como esa parte tiene enrojecimiento solamente, ¿sí? Hay enrojecimiento, obviamente hay dolor, pero es algo que podemos tratar solamente irrigando con agua a corriente. Si ustedes lo llevan al lavabo y aplicarle agua, lo único que vamos a ocasionar es que baje un poquito la temperatura de esa parte que recibió agua caliente y obviamente por eso se le puso rojo. Pero es algo a lo mejor que podemos tratar inmediatamente en el domicilio. La quemadura de segundo grado, bueno, ¿cuál es esta? ¿Qué características tiene, Santiago? Sí, la que le afecta
Ya no es en ese caso solamente el reconocimiento, solamente la epidermis. La epidermis. Y ya tiene ámpulas esa. Y también ámpula en ese caso. Ya la podemos identificar porque se ocasionan o se generan ámpulas en esa parte del cuerpo. Mucho ojo con esto porque tenemos a lo mejor mala información de que hay que reventar las ámpulas para que no estén en el lugar. Es algo muy equivocado, las ámpulas no se revientan, las ámpulas es una protección del cuerpo que genera el mismo cuerpo y un líquido dentro de esas ámpulas para evitar que se infecte esa quemadura. Si ustedes revientan las ámpulas, lo que pueden ocasionar es de que generen una infección en esa parte del cuerpo, ¿sí? Aquí como vamos a irrigar también, ¿sí? Vamos a irrigar, a colocar unas gasas sobre la quemadura y un pequeño vendaje ligero para evitar que se revienten esas ámpulas, a lo mejor con manipulación, con que camine a lo mejor hacia un médico y que se raspe con algo y reventar las ámpulas, nada más un pequeño enjuagarlo, un vendaje y trasladarlo, ¿sí? Y la tercera quemadura, pues bueno, es algo ya muy grave, es una quemadura de tercer grado, aquí ya no hay enrojecimiento, bueno, en la parte exterior de la quemadura sí hay enrojecimiento, no hay ámpulas, la característica muy principal es que la parte está carbonizada, ¿sí? Esa parte ya los tejidos o los nervios ya están muertos, ¿sí? No hay sensibilidad en esa parte. Un ejemplo, si él se quemó aquí el hombro y yo le toco, él no va a sentir esta parte, pero sí alrededor de la quemadura. Ahí va a tener enrojecimiento y el dolor va a ser insoportable. Pero en esa parte ya no va a sentir nada porque esos nervios ya están muertos, ya están quemados. Aquí el tratamiento, pues sí, es más tiene que ser ya ahora sí con una persona especializada, llámese paramédicos, llámese médicos en el hospital. Obviamente la quemadura lo que puede ocasionar también es perder líquidos el cuerpo, entonces hay que reponer esos líquidos por medio de soluciones, eso ya les repito, se hace en una ambulancia o con los paramédicos. Y aquí sí es importante inmediatamente llamar y hacer hincapié que si la ambulancia ya va en camino, por dónde viene, estar al pendiente muchos de la ambulancia si ya viene en camino. Si ustedes no pueden llamar a la ambulancia por cualquier razón, hablando que estemos en la vía pública, les voy a dar un tip. Si yo fui al parque y me encontré a Santiago que está tirado, no lo conozco y tiene alguna lesión, hay que pedirle a alguien del público que está en el lugar que llame a una ambulancia, pero hay que hacerlo de esta manera. Usted joven de la gorra azul, de la camisa roja, vaya y pida una ambulancia al 911, dígale qué es lo que pasó, dígale dónde estamos, dígale una referencia y regresa. Es muy importante pedirle a esa persona y ser específicos en señalar quién. ¿Por qué es razón, Santiago? ¿Por qué es importante señalar quién y pedirle que regrese? Pues sí, en ese caso, para tener identificado quién va a solicitar el servicio, en ese caso al 911. Así es. ¿Y que regrese? Y que regrese a la vez. Para corroborar que lo haya hecho, ¿de acuerdo? Efectivamente. Esa persona al regresar, bueno, ¿saben qué? Ya regresé, sí, ya la pedí, me dijeron que sí, ya viene la ambulancia, aquí viene la ambulancia de la zona centro, que viene la ambulancia de Madero, que ya viene en camino, que viene por aquí, y esos datos son muy importantes para darnos una idea de cuánto tiempo va a tardar la ambulancia. Si esa persona ya no regresa, pues vamos a estar con el pendiente si lo hizo o no lo hizo, ¿sale? Entonces, si en un lapso adecuado no regresó, bueno, hay que pedirle a otra persona que marque y ver si se pidió la ambulancia. Si ustedes marcan y, oiga, quiero una ambulancia para el... sí, ya entró la llamada, ya lo solicitaron, la ambulancia va en camino, pero esa persona a lo mejor pues, ya no regresó para decirnos. Entonces, es muy importante hacer ese tipo de llamadas, ¿de acuerdo? Entonces, ya vimos cómo activar el sistema médico de urgencias, el 911, los datos importantes que hay que dar, hay que hacer hincapié, la calle, el número entre calles, municipio y referencia, es muy importante. Ahí voy a añadir qué es lo que pasó. Se cayó, hubo un choque vehicular, una persona se desmayó, o una persona dio un paro cardíaco, mi abuelita sufre de diabetes y no me reacciona, o sea, datos específicos de qué es lo que está pasando, ¿sí? E incluso muchas veces hasta por teléfono podemos asistir, ¿verdad, Santiago? Podemos asistir para decirle, ¿sabes qué? Bueno, si está así, puedes hacerle esto o no puedes hacerle esto, haz esto mientras llega la ambulancia, entonces podemos asistir vía telefónica para que pueda darle un porcentaje muy alto de sobrevivencia a esa persona. Vamos a identificar qué tipo de heridas hay, abulsiva, abrasiva, e incluso amputación, hay que identificar qué tipo de herida es. Qué tipo de hemorragia también podemos encontrar, si es arterial o si es venosa, cómo identificar una de otra, qué material utilizar para cada una de ellas, fracturas, si tiene fractura cerrada, si tiene fractura abierta, cómo tratar cada una de las fracturas. Hacemos hincapié en el uso de aislamiento de sustancias corporales,
material que nos va a servir mucho a protección a nosotros mismos, ¿sale? Guantes de látex, en su defecto pues alguna bolsa que podamos utilizar, comprobando que esa bolsa no esté rota, no tenga agujeros por los cuales el sangrado puede entrar y tener un contacto directo con nuestra piel, ¿de acuerdo? Esto es algo básico. Vámonos a irnos con la obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Hay dos tipos de obstrucción de la vía aérea, una es total y una es parcial, ¿sí? Vamos a identificarlas con una simple pregunta y a lo mejor hasta vamos a decir es algo muy obvio, pero podemos hacerlo para identificar cómo es. Si Santiago, les decía, por ejemplo, le ponía el ejemplo de la fractura, al momento que él recibe o tiene una fractura, su otra mano va a llevársela a esa parte para protegerla. Es una reacción normal del cuerpo. Si ustedes van caminando y yo me pego con esta orilla de la mesa, mi reacción ¿cuál va a ser? Agarrarme a esa parte, porque es una reacción lógica del cuerpo como protección. Si Santiago está en un restaurante, si ustedes están en su casa y su mamá están comiendo y se lleva las manos al cuello, esa es una señal universal de atragantamiento, ¿sí? Las manos se la están llevando al cuello como protección de que algo está pasando en esa parte del cuello, ¿sí? Llámese que se atoró un chicle, una paleta, la misma comida. Entonces, al ver esa reacción de la persona, sumándole que obviamente va a estar desesperada, va a tratar de jalar demasiado aire, nosotros vamos a hacer una pregunta, ¿te estás atragantando? Van a decir, es evidente porque se está llevando, sí, pero aquí vamos a identificar si es un atragantamiento parcial o total. Si esa persona puede decirme que sí, con una sibilancia a lo mejor, pues es un atragantamiento parcial. ¿Por qué? Porque hay ligera entrada de aire, mínima, pero está entrando aire hacia los pulmones. Pero si no puede hablar esa persona de plano, o no vemos que hay una pequeña sibilancia, como un silbido, podemos identificar que es un atragantamiento total. ¿Qué quiere decir? Que no está entrando aire. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que la total va a hacer que esa persona rápidamente caiga en un desmayo, por decirlo de una manera, o en un paro respiratorio, ¿de acuerdo? ¿Cómo voy a identificar cuál es? Bueno, con esta manera. Si es un atragantamiento total o parcial, lo primero que voy a hacer es presentarme si estoy en vía pública, si estoy en mi casa, pues repito, le voy a decir a mamá, ¿sabes qué? Me voy a poner detrás de ti, te voy a hacer una maniobra para ayudarte a que arrojes ese objeto, ¿sí? Si estoy en vía pública, ¿sabes qué? Mi nombre es Miguel López, sé de primeros auxilios, ¿me permites ayudarte? Generar la confianza de esa persona. Hay casos, les voy a poner como ejemplo, donde vemos una persona que se está atragantando y lo primero que hacemos es irme a la parte de él, hacerle la maniobra, pero como no me presenté y no sabe que soy de primeros auxilios, su reacción va a ser tirar codazos, ¿sí? Porque esa persona está desesperada, ya no es coherente por la falta de oxígeno y eso es normal en su cuerpo. Entonces, por eso siempre primero es presentarse y que sepa lo que yo le voy a hacer, ¿sí? Para generar esa confianza y que me permita sobre todo hacerlo, ¿de acuerdo? Mi nombre es Miguel López, yo sé de primeros auxilios, ¿me permites ayudarte? Si me dice que sí, ok, me voy a colocar detrás de ti y te voy a hacer una maniobra para apoyarte, ¿sí? ¿De acuerdo? Esta es la maniobra de Hemlis, hazte un poquito más para acá, Santiago. ¿Cómo vamos a identificar dónde hacer la maniobra de Hemlis? Nosotros vamos a buscar la cicatriz umbilical o el ombligo, ¿sí? Lo busco sobre la ropa, hago una presión muy fuerte para poderlo, porque así superficialmente va a ser muy difícil encontrarlo. Ya que lo encontré, 2 dedos arriba, voy a poner mi mano empuñada con el pulgar hacia adentro, de esta forma, ¿sí? Lo voy a colocar aquí, con la otra mano voy a abrazarlo, hazle la simulación, Santiago, así, suponiendo que estos son mis brazos, y voy a hacer compresiones hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba, en forma de J. Voy a hacer esto, hacia adentro y hacia arriba, ¿sí? Los pulmones son unas bolsitas que al momento que él sufrió un atragantamiento o en su domicilio alguien sufrió un atragantamiento, ya un porcentaje, a lo mejor mínimo, pero un porcentaje de aire quedó dentro de esos pulmones. Y esa maniobra, ¿qué es lo que nos va a ayudar a sacar de esos pulmones el poco aire que esté? Y ese aire va a hacer que arroje el objeto que se encuentra ahí en su garganta, ¿sí? Entonces vamos a hacer las compresiones de adentro hacia arriba, de adentro hacia arriba. Otro punto importante es que uno de mis pies, sobre todo el que tengo más fuerza, el derecho en mi caso, lo voy a poner entre sus piernas. Al hacer las compresiones, yo me estoy apoyando sobre las piernas. Va a haber un momento en el que él o ella va a perder el conocimiento, se va a desmayar porque ya no llegó suficiente oxígeno a su cerebro. Entonces mi pierna, ¿qué es lo que me va a ayudar? A que yo lo pueda deslizar
hacia el piso. Si no lo estoy haciendo y estoy haciendo las compresiones y él se desmaya, él se va a ir hacia enfrente y lo que va a hacer es de que yo me vaya hacia enfrente con él mismo. Entonces voy a estar con un pie hacia enfrente sobre sus piernas y el otro atrás haciendo las compresiones. Cuando yo sienta que él ya se aflojó, que ya se desmayó, voy a cambiar la técnica y lo empiezo a deslizar bajándolo hacia el piso. Un punto muy importante es, al momento que lo están bajando, sujetar su cabeza para que no se golpee. Esa persona ya no va a tener fuerza sobre su cuello, entonces si lo bajamos muy bruscamente podemos ocasionar que se golpee con el piso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Este es un maniquí. Cuando esta persona ya se desmayó por no recibir suficiente oxígeno en su cuerpo, en su cerebro, voy a cambiar la técnica. Aquí ya no la voy a hacer 2 dedos arriba de su cicatriz umbilical, de su ombligo. Aquí voy a cambiarlo, lo puedo descubrir el pecho y voy a identificar dónde tienen sus tetillas y en la parte de en medio de sus tetillas, Santiago, hazlo de este lado. Sí. Va a colocar su mano, ¿cómo, Santiago? De esta manera, ajá. La palma de la mano, con la otra van a abrazarlo entre sus dedos y va a hacer compresiones. ¿Hazla, Santiago? Esas son las compresiones que van a estar haciendo, ¿sí? Exactamente. Las manos tienen que estar completamente rectas, la espalda tiene que estar completamente rectas para que las compresiones sean las adecuadas. ¿Por qué Santiago con esta mano está abrazando sus dedos? Lo que él está haciendo es con esta mano jalar los dedos un poquito hacia arriba para que la presión o compresión sea exactamente con la palma de la mano y no con el hueco que tenemos en el palmar. Si la hacemos con el hueco, pues la compresión no va a ser la adecuada. Ahí van a ser las compresiones. Aquí las compresiones van a ser igual hasta que la persona reaccione o veamos que el objeto sea arrojado. Aquí o se lo va a pasar o lo va a arrojar, pero al momento que haga eso, esa persona va a empezar a respirar, a reaccionar. ¿Sí? Cuando va a pasar esto, bueno, lo dejamos de hacer las compresiones y lo vamos a colocar de lado, ¿verdad? En una posición de recuperación. ¿Por qué de lado? Bueno, porque esa persona a lo mejor esa obstrucción le puede generar también un vómito. Entonces, si lo tenemos en esta posición y vomita, se puede volver a atragantar con el vómito. Entonces, lo vamos a voltear hacia mí para que esa persona vomite si es necesario o incluso vaya recobrando la conciencia. En esa posición de recuperación le llamamos nosotros. Ojo, cuando lleguen los paramédicos al lugar y vean lo que estamos haciendo, ya sea la técnica de Hemlis, que es la que le decía arriba de la cicatriz umbilical, 2 dedos con la mano empuñada y el pulgar hacia adentro, compresiones hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba. Cuando ellos lleguen, ellos inmediatamente van a identificar, esa persona tiene la vía aérea obstruida y el compañero o la persona le está haciendo una técnica que se llama técnica de Hemlis, ¿sí? Entonces ellos ya van a saber qué es lo que sigue, ¿sí? Ya pueden dejar a él continuar con las técnicas o incluso ya pueden estar al pendiente ellos y sabes que ahora te relevo yo y sigo con las compresiones y si se cae, pues obviamente si lo bajamos, pues seguimos con las compresiones en el pecho para hacer que esta persona arroje el objeto, ¿sí? Esa es una obstrucción de la vía aérea total o parcial. Va a haber casos muy específicos, por ejemplo, una persona embarazada, las compresiones no las vamos a hacer arriba de la cicatriz umbilical, la compresión va a ser a la altura del esternón, donde inicia su pancita, ahí vamos a hacer las compresiones para evitar ocasionarle un daño al bebé que tienen en el vientre, ¿sí? Entonces, aquí arriba vamos a hacer las compresiones iguales. Si se desmaya y hay que bajarla al piso, pues entonces las compresiones van a seguir siendo donde mismo, en el esternón, línea media, imaginaria en el cuerpo, entre tetilla y tetilla, ahí van a ser las compresiones. Otro caso muy especial, pues van a ser los menores de edad, ¿sí? Si es un menor de estatura, ahorita generalmente pues los niños de 12, 13 años pues ya están un poco creciditos, pues nos ayudan para hacer la técnica. Pero los niños más pequeños lo que vamos a hacer es arrodillarnos a la altura de ellos y hacer las mismas compresiones. Arriba de la cicatriz umbilical, 2 dedos, las compresiones hacia adentro y hacia arriba, hasta que arroje el objeto. En su defecto que se desmaye, lo colocamos al piso e iniciamos igual las compresiones. Línea media entre tetilla y tetilla y compresiones, manos rectas y espalda recta, ¿sí? Eso es la obstrucción de la vía aérea. Como último punto y no menos importante, vamos a dar RCP, reanimación cardiopulmonar. El RCP es muy, aquí por ejemplo hablando en la obstrucción de la vía aérea, es primero un paro respiratorio y después un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Ya deja de respirar y por consecuencia deja de funcionar el corazón. Es un paciente que cayó en paro cardiorrespiratorio. Entonces hay que hacer ya también compresiones de RCP. Van a ser las mismas
que estaba haciendo Santiago ahorita con este paciente, ¿sí? Y ya en este caso son puras compresiones las que enseñamos nosotros en los cursos de aquí de Cruz Roja. Ya no hacemos lo que es la ventilación de boca a boca o la respiración de boca a boca, ¿sí? Esa ya no. No se las recomendamos obviamente en vía pública porque ustedes no conocen a las personas, entonces ya no se recomienda dar una respiración boca a boca con alguien que no conoce, ¿sí? Es muy importante, ya se revisó por medio de la AJA, que tan solo ustedes realizar las compresiones al momento de que llegue la ambulancia, con eso nos ayudaron más que suficiente. Hablando también de una persona que sufre del corazón y que haya sufrido un paro cardíaco en su domicilio, ¿cómo lo van a identificar? Bueno, la persona antes de puede referir mucho dolor en lo que es el brazo izquierdo, puede referir dolor en lo que es en la mandíbula, dolor en el pecho. Si es alguien que ya tiene antecedentes de que le había dado un paro respiratorio, pues también obviamente va a ser evidente que le puede estar dando otro paro. Inmediatamente al 911, ¿saben qué? Tengo a alguien en el domicilio, tengo a alguien aquí en vía pública, en el parque, que refiere que le duele el pecho, que le duele el brazo, que le duele la mandíbula, dice que le falta el aire y se está desmayando, ¿sí? Es en la calle fulanita de tal, entre esta, como referencia tengo aquí un parque en contraesquina, ¿sale? Entonces sale la ambulancia para allá y ellos ya identificaron que es un paciente que probablemente está cayendo en un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para ayudarle a esa persona ya que cayó en el paro? Descubrirle el pecho, ¿sí? Identificar la línea media entre tetilla y tetilla y ahí, igual como decía Santiago, hacer las compresiones, ¿sí? Aquí las compresiones van a ser las que sean necesarias hasta que esa persona reaccione o en su defecto lleguen los paramédicos al lugar, ¿sí? Obviamente ya cambia la técnica cuando llegan los paramédicos, ya tenemos ahora la ventaja de que traemos un DEA en la ambulancia, unos parches que nos van a identificar si es necesario darle de las descargas o no, pero ustedes como personas primer respondientes, LEGO, en su domicilio o en vía pública, lo único que van a hacer son las compresiones, ¿sí? Generalmente se dice que son 120 compresiones en un minuto, pero aquí no se desvíen con el hecho de que ya llevo 120 en un minuto, o llevo menos, o llevo más. El hecho de hacer unas compresiones adecuadas, les decía, las manos rectas, con la parte esta de la palma, mi espalda recta, mis brazos rectos, y haciendo una compresión adecuada, le van a ayudar mucho, mucho al paciente, ¿sale? Estas son algunas sugerencias básicas de primeros auxilios con material básico, les repito, guantes de látex, vendas, varios tipos de venda, gasas, que ya les decía que es un pedazo de tela, apósitos, que son algodón forrado de gasas, nos ayuda para absorber gran cantidad de sangre. Nosotros, bueno, por ejemplo, portamos tijeras de uso rudo para si es necesario cortar venda o cortar ropa, si necesitamos atender algún tipo de herida. Tela adhesiva para asegurar lo que son el vendaje, y pues estas son las sugerencias que nosotros les damos en la Cruz Roja, ¿sí? Cualquier duda que tengan sobre algún tipo de servicio, no duden en llamar al 911. Ahí también lo que tenemos la ventaja es que le pueden ayudar a asesorar qué es lo que está pasando, si es una urgencia o si no la es, ¿verdad, Santiago? Si amerita una ambulancia o si no amerita una ambulancia. Hay que recordar que hay casos en los cuales ustedes, a lo mejor el paciente no necesariamente tiene que ser trasladado en una ambulancia y puede ser trasladado en un vehículo particular, en un taxi. Esto es muy importante y hacer hincapié porque probablemente el siguiente caso sí sea un servicio que requiera una ambulancia y a lo mejor no la va a cubrir. ¿Por qué? Porque estaba en un servicio en el cual no lo requería. Pero ustedes siéntanse con la confianza de marcar al 91 y decir, ¿sabe qué? Tengo a mi mamá que le duele la cabeza desde en la mañana porque no ha comido, ¿sí? A lo mejor ahí le podemos decir, ¿sabe qué? Bueno, ¿tiene servicio médico? Sí, en la clínica fulanita tal. Bueno, llévelo ahí a que le hagan una consulta y que le digan qué es lo que tiene. Esa persona puede ser trasladada en un taxi, en un vehículo particular, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos los que estuvieron en este video. Le agradezco a Santiago por el apoyo. Mi nombre es Miguel López. Santiago, no sé si quieres agregar algo. Que sientan la confianza en marcar el número 1. Muy bien, muchas gracias. Y lo que se le ofrezca, pues aquí estamos en la Cruz Roja Mexicana, zona sur de Tamaulipas. Gracias.